Gracias. Tiene la palabra asambleísta Betty Carrillo. Gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas. Creo que uno de los temas que aquí trasciende es el hecho que no se ha respetado el derecho a la inmunidad parlamentaria dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Yo solamente quiero recordarles a los compañeros asambleístas, al país quiero recordarle, que nosotros como bloque del Movimiento País, antes y ahora, hemos sido totalmente respetuosos de lo que significa la inmunidad parlamentaria. Totalmente respetuosos. ¿O es que no nos acordamos que en el caso, por ejemplo, de Galo Lara, a quien se le acusaba por los hechos de Quizancocha, o acaso es que no nos acordamos en el caso de Enrique Herrería, cuando él presentó denuncias en contra del gerente de la Corporación Financiera Nacional, o en el caso de Diana Tamaín, quien presentó también denuncias por temas ambientales? Con el voto de los asambleístas del Movimiento País se respetó la inmunidad parlamentaria de los legisladores. Por lo tanto, nosotros hemos actuado con absoluta responsabilidad defendiendo lo que significa la inmunidad parlamentaria. Pero el caso de Clever Jiménez es totalmente distinto a una situación de respeto o no de la inmunidad parlamentaria, porque él, por sí mismo, asumiendo la responsabilidad que como ser humano tiene, que como ciudadano ecuatoriano tiene, acudió a instancias judiciales. Y ni el artículo 120, numeral 9 de la Constitución, ni el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determinan que dentro de las funciones de los asambleístas está presentar denuncias o iniciar procedimientos dentro de la justicia ordinaria. Vamos más allá de eso. El artículo 75 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determinan claramente qué significa el proceso de fiscalización, que sí es una atribución de las y los asambleístas. Y vamos mucho más allá de eso. El artículo 85 de la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que una vez que se ha culminado un juicio político en donde existen indicios de responsabilidad penal, la Asamblea Nacional solicita y envía toda la documentación ante la autoridad competente, en este caso ante la Fiscalía, para que se inicie un juicio en contra de un funcionario público, dentro de estos, por supuesto, quienes forman parte del Ejecutivo. Por lo tanto, queda claramente establecido que Clever Jiménez se pasó por encima de la Constitución, se pasó por encima de la ley, se pasó por encima de todos los procedimientos que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y él asumió su responsabilidad de presentar una denuncia. Aquí se pretende decir que lo que se está juzgando es una situación de índole personal o política. No. Aquí lo que nosotros decimos es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene atribuciones de emitir medidas cautelares. El hacerlo significa que se está extralimitando en las decisiones que toma, y por lo tanto nosotros no podemos como país y como Estado acatar esas decisiones de la Comisión. Y prueba de esto es que posteriormente la Comisión tendrá que enviar a la Corte, y la Corte tendrá que decidir sobre si procede o no las medidas cautelares emitidas por la Comisión. Y dentro de esto, señora Presidenta y compañeros asambleístas, tenemos muchísimos casos en los cuales la Comisión Interamericana ha solicitado a la Corte medidas cautelares y la Corte la ha negado.
últimos tiempos nosotros como país tenemos dentro del registro que la Corte ha negado medidas que la Comisión ha solicitado, y uno de esos es precisamente el caso de dos niñas que todos conocemos, es el caso de los pueblos no contactados. Por lo tanto, señora presidenta y compañeros, aquí lo que estamos viendo es si nuestro país debe o no acatar esas medidas que toma la Comisión. Pero vayamos al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es en qué se basa la Comisión para decretar o para solicitar esas medidas cautelares. Nosotros podemos ver claramente que dentro de la resolución 6/2004 de la Comisión, en donde pide las medidas cautelares, dice en el punto 3, tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los señores Fernando Alcibiades, Villavicencio, Valencia, Clever Jiménez y Carlos Eduardo Figueroa, se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia y de daño irreparable. En consecuencia, de acuerdo al artículo 25 del reglamento, la Comisión solicita al Estado del Ecuador que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 14 de enero del 2014 emitida por el Tribunal de Casación. Pero ¿cuáles son esos fundamentos en los cuales se basa la Comisión para determinar eso? Entonces nos vamos al literal B, que habla sobre los hechos y argumentos aportados por las partes. Y el literal B de la Comisión, de la resolución de la Comisión dice: el 15 de octubre del 2013, el señor Clever Jiménez habría sido abordado por un asambleísta, no se dice qué asambleísta, quien de manera reservada le habría mencionado, comillas, te pido que salgas de inmediato del país, pues el plan de gobierno es ejecutoriar la sentencia en los próximos días con el objeto de meterte preso. Una vez preso, el plan es humillarte, vejarte, para así forzarte a que en la primera semana te disculpes con el presidente pidiéndole perdón. Si así lo haces, el presidente te va a indultar, con lo cual saldrás libre. En caso de que no le pidieras perdón, el paso siguiente sería eliminarte dentro de la cárcel, forjando un amotinamiento entre reclusos, para que todo parezca como un hecho fortuito. Cierra comillas. El 23 de octubre del 2013, un periodista, tampoco se dice qué periodista, le habría indicado que una persona que trabajaba en el Ministerio del Interior le habría manifestado que Clever Jiménez, se abre comillas, es una persona incómoda por las denuncias, abre comillas, por corrupción interpuestas por este. Por este motivo, el citado ministerio tendrían un plan listo para eliminarle. Esos son los argumentos para que la Comisión dicte las medidas cautelares. Podemos nosotros asumir cuando se nombra que un asambleísta dice que se está haciendo un plan para matarle a Clever Jiménez. O podemos asumir que es cierto que un periodista dijo que desde el Ministerio del Interior también están haciendo un plan para eliminarle. Falta un minuto, nosotros asambleísta. aceptar de que una barbaridad como esta sea cierto? La respuesta es no, pues. Debe existir un poquito de seriedad. Es decir, Clever Jiménez, luego de que injurió aquí al Estado, al país, a los ecuatorianos, porque se trata de una calumnia en contra del primer mandatario de nuestro país, sigue haciendo lo mismo ante las instancias internacionales. Ya basta,
Los ecuatorianos hemos recuperado la esperanza y la dignidad y no vamos a permitir que un señor que no es que amparado por la inmunidad parlamentaria, sino que un señor abusando de la libertad de expresión que existe en este país puede calumniar y decir lo que quiera. Finalmente, debo indicar de que no se trata aquí de que después nosotros tengamos como Asamblea Nacional que asumir las consecuencias de las decisiones con respecto a lo que pueda dictar no la Comisión, sino la Corte Interamericana, la Corte que sí tiene competencia de emitir medidas cautelares, porque quien debería acatarlas no es la función legislativa, es la función judicial, la Corte Nacional de Justicia. Nosotros en este momento estamos asumiendo un papel y un rol político importante de defensa a nuestro país y de soberanía. Gracias, señora presidenta.